Siempre imaginé que el día de la boda de mi nieta sería como cumplir un sueño propio. Después de todo, fui yo quien sostuvo su mano en sus primeros pasos y quien secó sus primeras lágrimas de niña. La vi crecer entre mis brazos mientras sus padres corrían detrás de la vida. Soñaba con verla vestida de blanco, con los ojos brillando y el corazón lleno de esperanza. Pero cuando por fin llegó ese gran día, fue mi propio hijo quien me echó de la fiesta. Delante de todos. Y si tú crees que esta historia termina con humillación y lágrimas, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, ni mi hijo lo habría imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te va a sacudir el alma. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que tocan, duelen y transforman. Mi nombre es Mercedes Valderrama, tengo 72 años, y durante muchos años fui solo una señora viuda, discreta, que ponía a la familia por encima de todo. Pero ese día, entendí que dar demasiado amor, cuando no es valorado, se convierte en una trampa. Y que a veces, la vida espera a que nos duela para poder comenzar de verdad. Esa mañana me desperté con una mezcla de nervios y ternura que hacía mucho no sentía. Preparé con cuidado el vestido que había elegido semanas atrás, sencillo pero elegante, porque quería que Sofía me viera digna, como la abuela que siempre estuvo presente en su infancia. Revisé varias veces el pequeño relicario de oro que llevaba en mi bolso, la pieza más valiosa que Arturo me había dejado y que soñaba con poner entre sus manos en un día tan especial. El trayecto hacia el salón fue un viaje de recuerdos. Miraba por la ventana del coche cómo las calles se llenaban de flores y luces, y pensaba en la niña que una vez llevé de la mano a la escuela. Esa niña ahora se vestía de blanco, rodeada de un mundo de lujo que yo apenas rozaba. No me importaba sentirme fuera de lugar, porque para mí lo único importante era estar cerca de ella en su momento más feliz. Al llegar, lo primero que me golpeó fue la magnificencia del lugar. Autos de alta gama estacionados, meseros con guantes blancos recibiendo a los invitados, lámparas de cristal iluminando cada rincón del vestíbulo. Me detuve un instante para contemplar el contraste entre tanta riqueza y la humildad de mis pasos. Aún así, mi corazón estaba lleno de gratitud por haber llegado hasta allí, convencida de que Sofía sonreiría al verme. Caminé hacia la entrada con firmeza, sosteniendo mi bolso contra el pecho. El eco de mis pasos sobre el mármol se mezclaba con la música suave de violines que salía del interior. Vi a varios invitados levantar las copas y brindar con champaña, riendo entre sí, como si todo aquel espectáculo fuera natural para ellos. Yo me sentía una extraña, pero me repetía que nada importaba mientras lograra abrazar a mi nieta antes de que entrara a la ceremonia. Y en ese instante lo vi. Jorge apareció entre los invitados, con el rostro endurecido y una mirada que me atravesó como un cuchillo. Avanzó hacia mí con pasos decididos, y en su rostro no había ni rastro de alegría. Su expresión me recordó a tantas veces en el pasado en que me hizo sentir pequeña, pero esta vez estábamos rodeados de testigos. En lugar de suavizar su tono, su voz retumbó en el aire como un látigo. «No hay lugar para ti, mamá, vete ya. No quiero que causes vergüenza aquí». Su grito hizo que varias cabezas se giraran, y de pronto todo quedó en silencio. Sentí las miradas clavarse en mí, como si fuera una intrusa en una fiesta a la que nunca debía haber llegado. Nadie intervino, nadie me defendió. El mundo de cristal que me rodeaba se convirtió en un escenario hostil, donde mi sola presencia parecía fuera de lugar. Me quedé quieta, con las palabras atoradas en la garganta y el relicario apretado en mi mano. La vergüenza me recorrió como un fuego lento, pero no solté una lágrima. Bajé la cabeza, recogí mi dignidad y di media vuelta. Salí de ese salón de lujo con la certeza de que algo en mí había muerto en ese instante. Lo que no sabía todavía era que, al mismo tiempo, algo nuevo estaba comenzando a nacer. Salí del salón con los pasos pesados, como si cada metro que avanzaba me costara una parte de mi vida. El aire frío de la noche me golpeó el rostro y sentí que respiraba hondo por primera vez en horas. Caminé por la alfombra roja extendida en la entrada, esa que otros pisaban con orgullo, mientras yo la recorría con la cabeza baja, cargando una vergüenza que nadie se atrevió a detener. A cada lado había coches de lujo alineados, motores encendidos esperando a sus dueños, y en medio de todo eso, yo caminaba sola, invisible. Llegué al estacionamiento y el sonido de mis tacones sobre el piso de mármol se mezclaba con la música que aún escapaba del salón.
No pude evitar pensar en cómo el brillo y la ostentación se habían tragado lo más sencillo y verdadero, el amor de familia. Abrí mi coche despacio, como si con ese gesto pudiera retrasar la caída de mi corazón. Me senté en el asiento, cerré la puerta, y por un instante me quedé inmóvil, con la respiración contenida, como si el tiempo se hubiera detenido para observarme en silencio. Saqué de mi bolso el relicario. Lo sostuve con las 2 manos, temblorosa, como si de pronto pesara más que el mundo entero. Lo acerqué a mi pecho, sentí el frío del oro contra mi piel, y recordé el día que Arturo me lo entregó, prometiéndome que nunca me faltaría un lugar en su vida. Para ti y para los nuestros, me había dicho. Y ahora, tantos años después, ese pequeño objeto era lo único que me conectaba con la familia que yo había construido con tanto sacrificio. El llanto me subía a la garganta, pero no lo dejé salir. Me mordí el labio con fuerza, porque no quería darle a Jorge la satisfacción de imaginarme destrozada. Apoyé la frente sobre el volante y respiré profundo, como si ese aire pudiera reconstruir mis pedazos. En mi mente veía a Sofía, su risa de niña, sus abrazos cuando se quedaba a dormir conmigo. Recordaba las noches que me quedaba despierta velando su fiebre, mientras sus padres trabajaban sin descanso. ¿Cómo podía yo ser ahora una intrusa en la boda de esa misma niña? En ese instante empecé a repasar lo que había entregado sin pedir nada a cambio. Pagué escuelas privadas, veranos en Marbella, clases de piano y viajes que Jorge nunca habría podido costear sin mi ayuda. Todo lo hice creyendo que ese esfuerzo sería un regalo para su futuro. Y sin embargo, ahora me expulsaba como si fuera una carga, como si todo lo dado no contara. La vida me estaba enseñando que el silencio de una madre, a veces, alimenta la soberbia de un hijo. Apreté el relicario y lo guardé de nuevo en el pañuelo. No podía dejarlo en el asiento, porque sentía que perderlo sería como perder la última parte de mí que aún conservaba dignidad. Arranqué el coche y conduje despacio, con la mirada borrosa, evitando que las lágrimas me ganaran. La ciudad estaba viva, llena de luces y gente celebrando, mientras yo avanzaba como un fantasma sin destino. Nadie sabía lo que acababa de pasar, y quizás nadie lo sabría jamás, porque el dolor de una madre siempre queda escondido detrás de una sonrisa. Cuando llegué a casa, el silencio fue más cruel que los gritos de Jorge. Dejé las llaves sobre la mesa de mármol, me quité los zapatos y caminé hasta la sala. La casa estaba impecable, llena de recuerdos, y aún así me sentí una extraña en mi propio hogar. Esa noche lloré en silencio, pero mientras las lágrimas caían supe que algo había cambiado en mí. No estaba dispuesta a permitir que esa humillación quedara sin respuesta. Me lo repetí en voz baja, con la voz quebrada pero firme: esto no se queda así. La mañana siguiente amaneció pesada, como si la casa completa me recordara lo que había ocurrido. Me preparé un té de manzanilla en mi vajilla de porcelana fina, esa que siempre guardaba para visitas especiales, y lo llevé a la terraza que daba al jardín francés. El vapor se elevaba frente a mí mientras observaba las flores quietas bajo el sol. Todo parecía en calma, pero dentro de mí ardía un ruido sordo que no sabía cómo apagar. No era rabia solamente, era una mezcla de decepción y dignidad herida. Abrí un cajón de la cómoda y saqué una caja de madera donde guardaba cartas antiguas de Arturo. Me temblaron las manos al leer su letra, recordando cómo me pedía paciencia con Jorge, cómo me repetía que el tiempo lo haría más sensible. Cerré los ojos y escuché en mi mente su voz grave, siempre protectora, diciéndome que el amor de una madre debía ser incondicional. Y aunque parte de mí quería aferrarse a esas palabras, otra parte empezaba a preguntarse hasta dónde llegaba ese incondicional. Lo cierto es que Jorge nunca soportó la cercanía que tuve con Sofía. Recuerdo una cena de gala, hace años, en un hotel elegante de Bogotá. Estábamos rodeados de políticos, empresarios, copas de cristal y música de piano. Yo apenas hablaba, pero en cuanto Sofía se levantó de su silla y me abrazó delante de todos, vi en el rostro de mi hijo una sombra de celos que jamás olvidaré. Esa noche, cuando llegamos a casa, me lo reprochó como si fuera un pecado. Y yo guardé silencio. Ese silencio fue mi cárcel durante décadas. Me callé cuando me humillaba frente a sus amigos, me callé cuando tomaba decisiones con mi dinero como si fueran suyas, me callé cuando me apartaba de celebraciones familiares. Creí que soportar era lo correcto, que callar era la única manera de no perderlo. Pero después de lo ocurrido en la boda, entendí que ese silencio mío no había sido amor. Había sido una entrega ciega que lo volvió más cruel.
y ese descubrimiento me quemaba por dentro. Tomé otro sorbo de té y respiré hondo. La brisa movió las cortinas blancas de la habitación y sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Me vi en el espejo del aparador, el cabello recogido, los ojos hinchados, pero con una expresión que no reconocía. No era tristeza solamente, había una dureza nueva, un brillo de determinación que me sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no podía quedarme quieta esperando que las cosas cambiaran solas. Me levanté y caminé hacia el escritorio donde siempre trabajaba Arturo. El olor a madera aún permanecía, mezclado con el recuerdo de su presencia. Abrí la agenda de contactos y pasé las páginas lentamente, como quien busca un nombre prohibido. Encontré el del abogado de la familia, aquel que había acompañado a Arturo en cada inversión, en cada decisión importante. Dudé unos segundos, con el teléfono en la mano, hasta que el silencio de la casa me respondió. Era hora de hablar. Marqué el número y sentí como la sangre me golpeaba las sienes. Cuando escuché la voz al otro lado, apenas pude articular palabras. Pero no temblé. No esa vez. Me escuché a mí misma decir con firmeza: necesito verte. Es urgente. Colgué y me quedé mirando la ventana abierta, dejando que el viento llevara consigo el último rastro de la madre que siempre se callaba. Esa mujer había muerto. Ahora comenzaba a nacer otra distinta. Al día siguiente desperté antes de que saliera el sol. Me quedé un largo rato sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, tratando de ordenar lo que sentía. En mi interior había una tormenta, miedo, rabia, tristeza, pero también algo nuevo, una chispa de firmeza que no conocía en mí desde hacía mucho. Me vestí con un traje sobrio, gris perla, ese que reservaba para ocasiones importantes, y recogí mi cabello con cuidado. Quería que mi aspecto transmitiera calma, aunque por dentro la calma todavía no existiera. Antes de salir, me miré al espejo y apenas pude reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la misma que se marchó en silencio de la boda de su nieta. Pedí un coche con chofer y recorrí la ciudad con la frente apoyada en la ventanilla. Las calles bullían con el ruido habitual, pero para mí cada semáforo parecía un recordatorio. Estaba a punto de cruzar una línea invisible, una frontera íntima entre la madre sumisa y la mujer que por fin decide defenderse. A lo lejos, los edificios de vidrio se levantaban como espejos arrogantes. Y yo, en medio de ese paisaje de lujo y ambición, sabía que mi decisión estaba escrita. Nunca más permitiría que Jorge me tratara como si yo fuera una sombra. Cuando llegué al edificio del despacho, el portero abrió la puerta con una reverencia discreta. Los pisos brillaban como espejos recién pulidos, las paredes de cristal devolvían mi reflejo multiplicado, y cada rincón parecía exhalar la arrogancia del poder. Subí en el elevador hasta el último nivel. El pasillo estaba alfombrado en rojo, iluminado por lámparas doradas, y al final me esperaba una puerta pesada con letras de bronce grabadas, el nombre del abogado. Respiré hondo y crucé. El olor a madera oscura, a cuero y a café recién hecho me envolvió apenas entré. Él, un hombre que había sido de confianza de la familia durante décadas, me recibió de pie, con un respeto silencioso que decía más que cualquier palabra. Me invitó a sentarme frente a un escritorio de nogal imponente, cubierto de documentos perfectamente alineados. Era un mueble que parecía sostener siglos de secretos. Yo, con las manos todavía frías, saqué de mi bolso las carpetas que llevaba preparadas. Escrituras, certificados, cuentas de inversión. Todo, absolutamente todo, seguía a mi nombre. Durante años había confiado en Jorge para que lo administrara, creyendo que así lo acercaba a la responsabilidad. Ahora lo entendía. Lo único que había hecho era alimentarle la soberbia. El abogado me escuchó en silencio. Asentía de vez en cuando, como quien confirma un plan ya previsto. Cuando terminé de hablar, respiró hondo, me miró a los ojos y dijo con voz firme: «Usted tiene la facultad absoluta de detenerlo todo. No necesita permiso de nadie». Sentí que esas palabras me devolvían la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en mi batalla. Firmé los documentos con una calma que me sorprendió. Cada trazo de mi pluma era como una cicatriz cerrándose, un recordatorio de las veces que soporté desplantes, humillaciones y desprecios sin levantar la voz. Cuando terminé, el abogado ordenó de inmediato al banco que ejecutara las instrucciones. Jorge ya no tendría acceso a un solo peso. Mientras tanto,
Un asistente me sirvió un espresso en una pequeña bandeja de plata. Lo sostuve con ambas manos y lo bebí despacio, saboreando el amargor que me confirmaba que aquello no era un sueño. Era real. Al salir del despacho, el aire fresco de la calle me golpeó el rostro con una fuerza inesperada. Caminé hasta el coche con la cabeza erguida, mirando cómo el sol se reflejaba en las vidrieras de los rascacielos. Sentía que mi cuerpo pesaba menos, como si hubiera dejado años de silencio en aquel escritorio de nogal. Ya no era la mujer invisible que había sido expulsada de la boda de su propia nieta. Ahora llevaba dentro un poder nuevo, uno que siempre estuvo escondido bajo capas de paciencia y sumisión, esperando el instante exacto para salir. Durante el trayecto de regreso, me descubrí mirando la ciudad con otros ojos. Recordé a Jorge rodeado de amigos, presumiendo de un poder que nunca le perteneció, riendo con esa arrogancia que tantas veces me hizo sentir insignificante. Y entonces sonreí. No por venganza, sino por certeza, jamás volvería a tenerme de rodillas. Ese tiempo se había terminado. Yo había aprendido que la dignidad no se pide prestada, se recupera con decisión. Me acomodé en el asiento y cerré los ojos. En silencio, me dije, ahora verá lo que significa ser invisible por tantos años. Y comprendí que la verdadera fuerza no se mide en gritos ni en escenas dramáticas, sino en aprender a jugar el mismo juego, pero con mis propias reglas. ¿Y tú? ¿Hasta dónde crees que una madre debe soportar la humillación de un hijo? ¿Existe un límite real para el perdón familiar? 3 días después de la boda, Jorge decidió salir a cenar con sus suegros en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. No estuve allí, pero lo imaginé con una claridad dolorosa, porque lo conocía demasiado bien. Seguro llegó envuelto en su traje italiano perfectamente ajustado, la corbata de seda importada, el perfume intenso que siempre dejaba huella en cualquier lugar. Entró al salón con esa sonrisa ensayada que había practicado tantas veces frente al espejo, una sonrisa calculada para encantar y dominar. Para él, esos escenarios de lujo eran como un teatro donde representaba el papel de hombre exitoso, aunque por dentro estuviera lleno de sombras que nunca quiso enfrentar. El restaurante era un templo del exceso. Mesas cubiertas con manteles de lino impecable, candelabros que proyectaban destellos dorados sobre las copas de cristal fino, platos de porcelana tallada con filo de oro. Todo diseñado para que los comensales se sintieran parte de un mundo exclusivo, inaccesible para la mayoría. Jorge adoraba ese ambiente porque ahí podía inflar su ego, como si la grandeza del lugar se reflejara automáticamente en su nombre. Lo suyo siempre fue el espectáculo de la abundancia, esa obsesión de hacer creer a los demás que su poder era eterno. Me contaron que durante la cena se comportó como si nada hubiera pasado. Confiado, hablaba de proyectos inexistentes, de negocios inflados que solo existían en su imaginación. Su suegro, crédulo, asentía y sonreía con interés, mientras Clara lo observaba con un orgullo que se sostenía únicamente en apariencias. Jorge estaba convencido de que el telón seguía firme, que yo no tendría el valor de cortar los hilos que lo sostenían. Ignoraba que, en realidad, la obra ya había terminado y que lo que ocurriría esa noche sería su caída en plena escena. Pidió la mejor botella de vino francés, un corte de carne importada y entradas sofisticadas que ni siquiera podía pronunciar bien. El servicio lo atendía con la precisión que se espera de un lugar así, y Jorge se dejaba llevar por la ilusión de ser intocable. Había en él una especie de soberbia triunfal, esa que lo hacía sentir que todo estaba bajo control, cuando en realidad su mundo se desmoronaba a pasos acelerados. Era como verlo bailar sobre un suelo de cristal sin darse cuenta de que estaba a punto de romperse. El golpe llegó con la cuenta. Con el gesto seguro de quien está acostumbrado a ser servido sin cuestionamientos, Jorge sacó su tarjeta Black y la deslizó hacia el mesero, casi como si fuera un símbolo de autoridad. El joven se alejó unos pasos, pero regresó con el ceño fruncido. «Señor, lo lamento, la transacción fue rechazada», dijo con voz baja, casi temerosa. Jorge frunció el entrecejo, pero todavía confiado, tomó otra tarjeta. Luego otra. Una tras otra, fueron devueltas con la misma respuesta. La incomodidad se volvió insoportable. Para entonces, los ojos de los suegros estaban fijos en él, y Clara intentaba disimular su incomodidad mordiéndose el labio inferior. El murmullo de las mesas cercanas comenzó a crecer, y el mesero, obligado por protocolo, levantó la voz lo suficiente para que todos escucharan. «Lo siento, señor, sus cuentas han sido bloqueadas por instrucciones de la titular».
Esa frase cayó como un mazazo. El silencio que se generó después fue más cruel que cualquier burla. Jorge, que tantas veces me había hecho sentir pequeña frente a los demás, conocía por primera vez el sabor de la humillación pública. Me lo imaginé sudando, con las manos temblorosas, buscando palabras para explicar lo inexplicable. Vi en mi mente a su suegro retirando lentamente la servilleta de su regazo, mirándolo con desconfianza. Vi a Clara desviando la mirada, incapaz de sostener la vergüenza. Lo conocía demasiado bien como para no adivinar cada gesto, la mandíbula apretada, las sienes tensas, el orgullo resquebrajado. Era como verlo desnudo frente a todos, sin máscaras, sin el disfraz de grandeza que siempre había usado. Cuando recibí la noticia, no sonreí ni sentí alivio inmediato. Sentí algo mucho más profundo, la confirmación de que las decisiones que había tomado empezaban a tener un peso real. Mi silencio, mi pluma, mi firma en esos documentos, todo lo que parecía invisible, había derribado su espectáculo de poder. Y aunque me dolió como madre imaginar a Jorge en ese escenario de vergüenza, también supe que era apenas el comienzo de una lección que no podía aprender de otra forma. La vida, con una crueldad exacta, le estaba devolviendo lo mismo que tantas veces me había hecho pasar a mí. Esa misma noche, después de escuchar lo ocurrido en aquel restaurante donde Jorge quedó expuesto, subí a mi habitación con una calma que no conocía en años. Cerré la puerta despacio y me senté frente al escritorio de caoba que había pertenecido a Arturo. La lámpara de bronce arrojaba una luz cálida sobre las hojas de papel fino con el escudo de la familia grabado en la esquina. Tomé la pluma estilográfica con la mano firme, y mientras el silencio de la casa me envolvía, comencé a escribir. No era un arranque de ira ni una venganza improvisada, era la consecuencia inevitable de tantos silencios acumulados. Cada palabra era el eco de mi dignidad que volvía a tomar voz. Escribí con claridad que los bienes nunca le pertenecieron, que él había sido solo un administrador temporal de algo que siempre estuvo a mi nombre. Subrayé que a partir de ese momento no tenía ninguna autorización para mover un peso, ni una firma, ni una decisión. No adorné mis frases. Cada línea era seca, directa, inquebrantable. Le expliqué que la soberbia había tenido un costo, y que la confianza, una vez rota, no se remienda con disculpas superficiales. Esto no es castigo, puse en tinta negra, es consecuencia. Mis manos no temblaron ni una sola vez. De hecho, la firmeza de mi letra me sorprendió. Cuando terminé, doblé la carta con el cuidado de quien sabe que encierra una sentencia. Coloqué el papel en un sobregrueso y lo sellé con lacre, presionando el anillo familiar sobre la cera roja aún caliente. Observé ese sello con una mezcla de tristeza y alivio. Era la misma marca que durante generaciones había protegido nuestro apellido, y ahora era la que marcaba la distancia definitiva entre madre e hijo. Llamé al servicio de mensajería y pedí que la entrega fuera personal, con constancia firmada de recibido. No quería que hubiera pretextos, ni interpretaciones, ni olvidos convenientes. Y, además, envié una copia certificada al Banco Central. Esta vez no habría puertas entreabiertas. Esa tarde, después de enviar la carta, me quedé en la terraza mirando cómo el viento agitaba las hojas del jardín. El lago artificial reflejaba un cielo opaco, y yo me preguntaba cómo sería el momento exacto en que Jorge abriera el sobre. Lo imaginaba de pie en su sala, con la frente arrugada, leyendo línea por línea la verdad que siempre había querido ignorar. Sentí una punzada de dolor al pensar en él, mi único hijo, recibiendo esas palabras como un golpe seco. Pero junto al dolor había alivio. Era como asistir a un funeral íntimo, el entierro de mi silencio, la despedida de mi papel de madre sumisa. Al día siguiente, supe que la carta había llegado. Me contaron que Jorge estaba en la sala principal, con el sobre aún abierto en la mano, paralizado frente al papel. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si buscara palabras que no encontraba. Clara lo miraba desde la puerta, impotente, incapaz de acercarse. Y Sofía, curiosa, se inclinó sobre el hombro de su padre y alcanzó a leer un párrafo. Fue suficiente para que entendiera que algo irreversible había ocurrido. La imagen de mi nieta leyendo en silencio una parte de mi voz escrita me atravesó. Ya no era un secreto entre él y yo, era una verdad que empezaba a expandirse. Esa noche Sofía me llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta, dividida entre el amor hacia mí y la lealtad hacia su padre. Abuela, es cierto, ¿de verdad tomaste el control de todo?
Yo respiré hondo antes de responder. Sí, hija. Porque hay momentos en que una madre deja de proteger y empieza a enseñar. Y tu padre necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Al otro lado de la línea, Sofía guardó silencio. Un silencio largo, pesado, que me confirmó que había leído lo suficiente para comprender que no había regreso posible. Colgué el teléfono y me quedé a solas en mi habitación. Sobre la mesa estaba el relicario, aquel que había guardado desde la boda. Lo abrí con cuidado y acaricié con los dedos la fotografía de Arturo. Sus ojos, inmóviles en blanco y negro, parecían observarme con una aprobación silenciosa. Acerqué mis labios a la imagen y susurré: hoy me quité el velo de madre sumisa. La frase salió de mi boca con una seguridad que jamás había sentido antes. Y lo más sorprendente fue que, al pronunciarla, no sentí culpa, ni miedo, ni vacío. Lo único que sentí fue libertad. Apagué la lámpara, y la habitación quedó en penumbra, iluminada apenas por la luna que entraba por la ventana. Cerré los ojos y comprendí que, con esa carta, había roto la cadena más pesada que cargué toda mi vida, la obligación de callar para no incomodar a nadie. Y aunque sabía que Jorge intentaría resistirse, por primera vez tuve la certeza de que ya no podía hacerme retroceder. Mi voz escrita había sellado un destino. Y ese destino, esta vez, era mío. 3 días después de aquella carta que lo cambió todo, el timbre de mi casa sonó con un tono habitual, pero en mi pecho se sintió como un presagio. Estaba tomando té en la terraza cuando el sonido me hizo dejar la taza a medio camino. Caminé hasta la puerta con pasos lentos, pero el corazón me golpeaba con fuerza, como si adivinara lo que iba a suceder. Al abrir, la vi ahí, Sofía, con los ojos enrojecidos, la cara descubierta, sin maquillaje, vestida con unos jeans y una blusa sencilla. Nada de la novia radiante de días atrás. Lo que se asomaba en sus ojos era aún más fuerte, una mezcla de vergüenza, ternura y necesidad. Y detrás de ese gesto, reconocí a la niña que una vez crié, la que buscaba mis brazos para escapar de las tormentas de su infancia. No hizo falta decir nada. Me aparté despacio y le abrí la puerta. Entró con pasos inseguros, como si temiera romper algo invisible en el aire que nos envolvía. La llevé hasta la terraza que daba al lago artificial, ese que Arturo había mandado construir cuando aún soñábamos con tardes de calma. El agua se movía con ondulaciones suaves, reflejando un cielo gris que parecía compartir nuestro estado de ánimo. Sofía respiró hondo, buscó mis ojos y finalmente se atrevió a hablar. Abuela, no sabía nada. Perdón por no haber estado cuando más me necesitaste. Su voz se quebró, y ese sonido fue como un cuchillo en mi pecho. Había imaginado muchas veces un reencuentro con mi nieta, pero nunca pensé que vendría teñido de tanto dolor. Me contó cómo había visto a su padre desplomarse al leer la carta, cómo la confusión la invadió al darse cuenta de que todo lo que creía seguro se desmoronaba frente a sus ojos. No me importa el dinero, abuela, dijo entre lágrimas. Lo que me duele es que te hayan tratado así, como si no fueras nada. Sus palabras atravesaron la coraza que había construido alrededor de mi corazón. Sentí renacer una certeza que creí perdida. Aún tenía un lugar en su vida, aunque Jorge hubiera intentado borrarme. Entonces metí la mano en mi bolso y saqué el relicario. Lo había guardado desde la noche de la boda, intacto, esperando este momento. El metal dorado brilló tenue bajo la luz de la tarde, como si guardara el secreto de varias generaciones. Lo abrí frente a ella, y Sofía lo miró con los ojos húmedos, sorprendida, como si tuviera ante sí un pedazo de historia hecho objeto. Este relicario siempre fue para ti, Sofía, le dije con voz temblorosa, pero quiero que lo lleves contigo no con culpa, sino con memoria. Que recuerdes de dónde vienes, quién te sostuvo primero y quién nunca dejó de amarte, incluso en silencio. Ella lo tomó con manos temblorosas, lo besó suavemente y lo apretó contra su pecho como si buscara fundirse con él. De repente se levantó de la silla y me abrazó con toda la fuerza de los años acumulados. Su llanto cayó sobre mi hombro, caliente y sincero, y en ese instante supe que el lazo entre nosotras nunca se había roto. Solo estaba cubierto por las sombras que Jorge había impuesto. Cerré los ojos, y mis lágrimas, que tanto tiempo habían permanecido contenidas, se liberaron. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de alivio, de reencuentro, de amor que resiste al abandono. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que habíamos compartido.
No era el silencio del abandono ni el de la humillación. Era un silencio tibio, lleno de comprensión, un refugio compartido donde ninguna necesitaba justificarse. Sofía acarició mis manos con ternura y me dijo: «Quiero que sepas que conmigo siempre tendrás un lugar. Pase lo que pase, siempre estarás aquí». Y al señalar su pecho, entendí que ese lugar no dependía de casas, herencias o bodas. Dependía del vínculo que habíamos sembrado mucho antes de que Jorge aprendiera a despreciarme. Nos quedamos allí hasta que el sol comenzó a caer, tiñendo el agua del lago de tonos anaranjados y violetas. Cuando se levantó para irse, la acompañé hasta la puerta. El relicario ya colgaba de su cuello, brillando bajo la luz tenue de la tarde como un faro que anunciaba un nuevo comienzo. Me abrazó una vez más antes de irse, y en ese gesto sentí que mi mundo, por más golpeado que estuviera, aún tenía raíces firmes. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda contra la madera. Respiré hondo, dejando que ese aire renovado recorriera mi cuerpo. Sabía que la guerra con Jorge estaba lejos de terminar, que sus sombras seguirían cruzando mi camino. Pero ya no importaba de la misma manera, porque había recuperado a mi nieta. Y en medio de tanta oscuridad, ese regalo era una luz que no pensaba soltar nunca más. Después de aquella visita de Sofía, sentí que un peso enorme había caído de mis hombros. Durante años me acostumbré a vivir bajo la sombra de Jorge, obedeciendo sus exigencias y aceptando desplantes que me dejaban con el corazón encogido. Pero ese día, al verme frente al espejo, noté que mis ojos brillaban distintos. Ya no era la mujer que se resignaba en silencio. Era alguien que había aprendido a perder sin derrumbarse, y esa certeza me dio una calma inesperada. Decidí recuperar cosas que hacía mucho había dejado de lado. Fui al garaje y pedí que sacaran mi Mercedes clásico, ese que Arturo había comprado en un viaje a Europa y que casi nunca usaba. Conducirlo por las calles del barrio residencial me devolvió un orgullo olvidado, como si me recordara que aún quedaban espacios donde yo podía reír sin miedo. Abrí las ventanas, dejé que el viento jugara con mi cabello, y sentí que cada esquina recorrida era un pequeño triunfo personal. Empecé a llamar a viejas amigas que hacía años no veía. Organizamos un té en casa, no uno improvisado, sino un encuentro elegante con vajilla de porcelana, manteles bordados y música suave al fondo. Las risas llenaron la sala, y por primera vez en mucho tiempo mi hogar volvió a tener vida. No hablamos de Jorge, ni de sus desplantes, ni de la herida que me había dejado. Hablamos de viajes, de nietos, de recetas y de la vida que aún nos quedaba por disfrutar. Fue un respiro que me devolvió color al alma. Una tarde abrí el piano de cola que tenía en la sala principal. Hacía años que no lo tocaba, pero al poner los dedos sobre las teclas, la música salió como un suspiro contenido demasiado tiempo. Cada nota era un recuerdo, una caricia para mí misma, un recordatorio de que no estaba acabada. Cerré los ojos y me dejé llevar, como si en esa melodía pudiera esconder todo lo que había callado durante décadas. Fue un acto íntimo, un regalo que me debía a mí misma. El teléfono sonó en medio de aquella paz. Contesté con voz suave y escuché del otro lado algo que me heló la sangre. Era Clara, mi nuera. Su voz temblaba, quebrada, y apenas pudo decirme: «Mi mamá quiere hablar contigo. Está destrozada». No entendí de inmediato a qué se refería, pero la angustia en sus palabras era evidente. Sentí un escalofrío, como si ese respiro de libertad que acababa de conquistar se viera amenazado otra vez. Me quedé con el auricular en la mano, mirando la ventana que daba al jardín. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y dorado, pero en mi interior se levantaba una sombra de dudas. ¿Qué vendría ahora? ¿Un intento de reconciliación? ¿Una nueva trampa disfrazada de disculpa? Me mordí el labio y decidí no adelantarme. Después de todo, apenas estaba aprendiendo a caminar sin cadenas, y no iba a entregar tan fácil mi recién descubierta libertad. Esa noche, mientras cerraba las cortinas del salón, pensé en todo lo que había atravesado. Tal vez el dolor no se borraba, pero estaba descubriendo que aún podía reinventarme. Que la vida, incluso a los 72, todavía podía ofrecerme nuevas formas de estar de pie. Y en medio de esa reflexión, comprendí que lo que había empezado como un acto de defensa se estaba convirtiendo en una oportunidad de renacer. ¿Y tú? ¿Crees que las heridas familiares sanan con el paso del tiempo, o solo con actos de justicia que nos devuelven la dignidad?
Acepté la invitación de Clara con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No era habitual que me buscara a solas. Siempre aparecía acompañada de Jorge, sonriendo como si todo en su mundo estuviera perfectamente calculado. El lugar elegido fue un restaurante moderno, con paredes cubiertas de plantas verticales que desprendían un aroma fresco y lámparas colgantes que parecían pequeñas estrellas suspendidas en el aire. Llegué antes de la hora y pedí un café, esperando que la calidez de la taza calmara la ansiedad que me subía por la garganta. Pero mis manos temblaban tanto que el líquido se derramó en el platillo. No sabía qué iba a encontrar: reproches, súplicas o tal vez un nuevo intento de manipulación. Aún así, estaba lista para escuchar. Cuando la vi entrar, supe que no era la misma mujer de siempre. No traía ese aire de seguridad con el que solía moverse en las reuniones sociales, donde las sonrisas eran más una máscara que un gesto sincero. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar, y caminaba despacio, como si cada paso fuera un peso que no podía cargar. Se acercó a la mesa y se sentó frente a mí sin emitir palabra. El silencio nos envolvió varios segundos, un silencio que decía mucho más que cualquier discurso. Hasta que, incapaz de sostenerlo, rompió en sollozos. «Jorge lo ha perdido todo», murmuró con voz entrecortada. Los contratos, los socios, la confianza de los suegros, todo se derrumbó en cuestión de días. Sus palabras caían una tras otra, como piezas de un castillo que se desploma sin aviso. Yo la miraba sin mover un músculo, escuchando cada detalle con una calma que me sorprendía a mí misma. Clara siguió hablando, casi como si necesitara desahogarse. Nunca lo había visto así, Mercedes. Está derrotado, sin rumbo, sin fuerzas. Y aunque sentí un nudo apretarse en mi garganta, no lo dejé salir. Mi instinto de madre quería correr a rescatarlo, pero mi dignidad, esa que tanto me costó recuperar, me pedía quedarme quieta. Clara bajó la mirada y comenzó a jugar nerviosa con la servilleta, arrugándola entre sus dedos. Suspiró con fuerza, como si soltar aire fuera la única manera de no desmoronarse. Él nunca imaginó que usted se atrevería a tanto, confesó en voz baja. Ahora, no habla, no come, apenas duerme. Pasa horas sentado mirando la nada. Sus palabras me golpeaban con una fuerza extraña. No era placer lo que sentía, ni una sensación de triunfo. Era otra cosa, más difícil de nombrar, un vacío que mezclaba compasión y justicia. Como si finalmente la vida le estuviera mostrando a Jorge lo que yo nunca me atreví a decirle. Respiré hondo y me incliné hacia adelante. La miré directo a los ojos y le respondí con serenidad: no lo hice por venganza. Lo hice por mí. Clara abrió mucho los ojos, sorprendida, como si no esperara una respuesta tan firme. Pero era la verdad más pura que podía darle. Durante años había callado, había permitido que Jorge pisara mi dignidad bajo la excusa del amor incondicional. Ahora entendía que no era él quien necesitaba aprender, era yo quien necesitaba despertar. Y ese despertar dolía, pero también me sostenía. El mesero se acercó con un par de copas de agua, interrumpiendo aquel instante cargado de confesiones y silencios. Clara se recompuso como pudo, secó sus lágrimas con rapidez y trató de cambiar de tema, hablándome de trivialidades con una torpeza evidente. Yo no la detuve, no la consolé, no añadí nada. Me limité a escucharla. Porque esa vez no me correspondía ser el refugio de nadie. Apenas estaba aprendiendo a ser refugio para mí misma, y no iba a renunciar a ese aprendizaje. Cuando la cena terminó, caminamos juntas hacia la salida. Afuera, la noche estaba fresca y el aire olía a lluvia, como si el cielo hubiera decidido acompañar con discreción la pesadez de nuestra conversación. Clara me abrazó rápido, apretando apenas mis hombros, como quien pide perdón sin tener el valor de pronunciarlo en voz alta. Luego se marchó, perdiéndose entre las luces de la calle. Yo me quedé unos segundos inmóvil, mirando cómo se alejaba, antes de caminar hacia el coche. Mientras avanzaba por la acera, sentía las manos temblorosas, pero no las escondí. Apreté el bolso contra el pecho y levanté la frente. El temblor ya no era debilidad, era la señal de que la vida volvía a recorrerme por dentro. Era el pulso de una mujer que, tras décadas de silencio, estaba viva de nuevo. Subí al coche con una calma renovada, sabiendo que lo que venía después sería aún más duro, pero también sabiendo que esta vez no me encontraría encogida, sino erguida. Y mientras el coche arrancaba,
Observé las luces de la ciudad reflejadas en las calles húmedas. Sentí que cada farol iluminaba un poco más el camino que estaba eligiendo. Ya no había marcha atrás. Esa noche confirmé que no era la sombra de Jorge la que definía mi vida, sino la fuerza de mis propias decisiones. Y aunque mis manos seguían temblando, dentro de mí se encendía la certeza de que, por fin, estaba aprendiendo a sostenerme sola. Los días siguientes fueron un desfile de rumores que llegaban a mis oídos como ecos lejanos, casi con sabor a justicia poética. Me contaban que Jorge intentaba recomponer las piezas de su vida con desesperación, pero sus esfuerzos parecían cada vez más patéticos. Lo imaginaba llamando uno a uno a sus antiguos amigos, con la voz cargada de falsa cordialidad, intentando recuperar favores que ya nadie estaba dispuesto a conceder. Me hablaban de cenas improvisadas que organizaba en su casa, con manteles recién comprados y botellas de vino caras, tratando de aparentar que todo seguía en orden. Pero al final, esas cenas quedaban desiertas. Nadie acudía. El hombre que antes llenaba salones con su sola presencia, ahora no lograba reunir ni a un puñado de conocidos. Me decían que en su oficina el teléfono ya no sonaba como antes. Ese aparato que en otros tiempos era símbolo de poder, lleno de llamadas, negocios y reuniones, se había convertido en un objeto inútil, olvidado sobre su escritorio. Jorge pasaba horas sentado frente a él, esperando un timbrazo que nunca llegaba. Era como ver a un rey destronado, obligado a contemplar el vacío donde antes había adulación. El mismo círculo que lo había aplaudido en su época de abundancia, ahora lo ignoraba con la misma rapidez con la que él alguna vez me había ignorado a mí. Los suegros, esos que antes lo miraban con orgullo por asegurar el futuro de Sofía, comenzaron a mirarlo con recelo. Me contaron que en sus reuniones familiares, donde antes reinaba la confianza, ahora surgían preguntas incómodas que lo acorralaban. ¿De dónde venía tanto dinero? ¿Por qué ya no puedes pagar como antes? Jorge, que se había acostumbrado a brillar en restaurantes de lujo y a presumir de trajes italianos, se veía forzado a inventar excusas torpes. Y lo peor era que nadie le creía. La imagen impecable que había construido durante años se resquebrajaba como un espejo roto, y con ella también se derrumbaba la seguridad que siempre lo envolvió. Mientras tanto, mi vida comenzaba a dibujar un rumbo muy distinto. Una invitación inesperada llegó a mis manos. Un evento benéfico en el club más distinguido de la ciudad. Dudé al principio, porque no quería sentirme observada ni juzgada, pero Sofía insistió en acompañarme. «Abuela, es hora de que vuelvas a caminar erguida», me dijo con esa firmeza que heredó de mí. Esa noche me vestí con un vestido sobrio, hecho a medida, de un azul profundo que resaltaba mis canas plateadas. Abrí el joyero y saqué unos pendientes antiguos de mi bisabuela, piezas únicas que habían sobrevivido a generaciones. Al verme en el espejo, no me sentí vanidosa, sino en paz. Lo que veía no era ostentación, era dignidad recuperada. El club brillaba con luces cálidas, alfombras impecables y candelabros que iluminaban cada rincón. Al llegar, las miradas se posaron en mí de un modo distinto. Ya no era la madre invisible ni la abuela olvidada, era Mercedes Valderrama, con su historia marcada en cada línea de su rostro, caminando con el peso de todo lo vivido pero erguida como nunca antes. Saludé a conocidos que hacía años no veía, y me sorprendió la calidez con la que me recibieron. Era como si la vida, de alguna forma, me estuviera devolviendo un lugar que yo misma había abandonado por callar demasiado. Durante la cena, una de las organizadoras se me acercó y me habló con una sonrisa sincera. «Doña Mercedes, me dijeron que usted volvió con fuerza», susurró en tono cómplice, como si compartiera un secreto. Yo respondí con una sonrisa discreta, y por dentro sentí un escalofrío que me atravesó. No porque buscara reconocimiento, sino porque esas palabras confirmaban algo que me había costado aceptar. Estaba de regreso. Ya no como la mujer que se doblaba ante los gritos de su hijo, sino como la que aprendió a sostenerse sola, con la frente en alto. Mientras brindábamos con copas de vino tinto, mi mente viajó inevitablemente hacia Jorge. Lo imaginé encerrado en su casa, rumiando su propia caída, dando vueltas por habitaciones que antes se llenaban de visitas y que ahora quedaban vacías. El mismo hombre que me gritó frente a todos en la boda de Sofía, el que se burló tantas veces de mi sencillez, ahora probaba el sabor del desprecio. Y lo irónico era que ese desprecio no venía de mí. Venía del mismo círculo social que él había venerado más que a su propia madre. Era como si la vida, en un acto de justicia perfecta, le estuviera devolviendo cada gesto que alguna vez me hizo.
Al terminar el evento, Sofía me tomó del brazo y me susurró: «Estabas hermosa esta noche, abuela». Todos lo notaron. Yo asentí en silencio, agradecida, pero lo que realmente me emocionaba era sentirme viva, recuperada. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, pero recibirla en ese contexto, sin buscarla, fue un bálsamo inesperado. Caminé hacia el coche con el corazón agitado, sabiendo que algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. Regresé a casa entrada la madrugada. Me quité los pendientes y los dejé sobre el tocador. Luego me miré en el espejo. No vi a una mujer triunfante ni a una madre vengativa. Vi a alguien que había sobrevivido al desprecio y que había aprendido a transformarlo en fuerza. Susurré para mí misma una verdad que nunca antes me había atrevido a pronunciar: el desprecio también se hereda. Jorge había aprendido a despreciarme del mundo que ahora lo despreciaba a él. Y yo, por primera vez, no sentí culpa al reconocerlo. Cartagena me recibió con el olor a sal y el murmullo constante de las olas golpeando las murallas antiguas. Viajé con un grupo de amigas que insistieron en sacarme de mi rutina, y aunque dudé al principio, me encontré agradecida de estar allí. El hotel nos dio una suite presidencial con terraza frente al mar, decorada con cortinas ligeras que dejaban entrar la brisa marina. Había lujo en cada rincón, pero lo que me conmovía no era la elegancia, sino la posibilidad de respirar un aire distinto, libre de la sombra de Jorge. Las mañanas empezaban con desayunos abundantes, mesas llenas de frutas tropicales y café recién molido que llenaba todo el salón con su aroma. Reíamos como niñas al recordar historias de juventud, y por instantes olvidaba que cargaba una herida que aún latía en mi pecho. El sol me acariciaba la piel y me devolvía una energía que pensé perdida. Era extraño sentirme viva sin esperar la aprobación de nadie, y más extraño todavía aceptar que merecía disfrutarlo. Sin embargo, la tranquilidad no borraba lo que llevaba dentro. Cada noche, cuando mis amigas dormían, yo salía a la terraza y me quedaba mirando el mar oscuro, escuchando su rugido incesante. Ahí, en medio de tanta belleza, regresaba el recuerdo más doloroso: Jorge negándome un lugar en la boda de Sofía. Cerraba los ojos y todavía podía escuchar su voz, fría y cortante, echándome frente a todos. Era un eco que ni el viento del Caribe podía arrastrar lejos. Un día, mientras guardaba un vestido en mi bolso, encontré una fotografía doblada en un bolsillo lateral. Era una imagen de Jorge a los 6 años, sonriendo con la inocencia de un niño al que le faltaba un diente. Me quedé mirándola largo rato, incapaz de contener las lágrimas. Ese rostro infantil no era el mismo que ahora me hería con indiferencia. Y me pregunté en silencio: ¿en qué momento dejó de ser aquel niño que corría hacia mis brazos para convertirse en el hombre que me desprecia? Guardé la foto con cuidado, como si se tratara de un objeto frágil. Me recosté en la cama amplia de la suite, rodeada de almohadas suaves, pero el lujo no era suficiente para callar mi soledad. El dinero paga viajes, hoteles, cenas, pero no compra la paz de saber que un hijo te respeta. Ese vacío no se llena con champaña ni con vestidos de seda. El vacío de la traición es un hueco distinto, uno que te acompaña incluso en los lugares más hermosos. Salimos una tarde a recorrer el centro histórico. Entre balcones coloniales y calles empedradas, me perdí en los colores vivos de las fachadas. Compré un sombrero de palma a un artesano local y sentí por primera vez en semanas una chispa de ligereza. Me descubrí riendo al probarme frente a un espejo callejero, y mis amigas aplaudieron como si celebraran mi pequeño triunfo. En medio de ese instante banal, entendí que aún quedaban motivos para sonreír, aunque las cicatrices me recordaran quién era. Al volver al hotel, una de mis amigas me preguntó si pensaba en Jorge. No respondí de inmediato. Caminé hacia la terraza y observé el mar tornándose violeta bajo el atardecer. Sí, pienso en él, admití al fin, pero pienso más en mí. En la vida que me queda y en lo poco que quiero desperdiciarla esperando un gesto que tal vez nunca llegará. Ellas guardaron silencio, respetando la confesión. Yo respiré profundo, como si soltar esas palabras hubiera despejado parte del peso. Esa noche, mientras la ciudad se llenaba de música y risas, me senté sola en el balcón. El viento me enredaba el cabello y el sonido de las olas era mi única compañía. Cerré los ojos y recé en silencio, no por Jorge, sino por mí. Le pedí a Dios que me diera fuerza para aceptar lo que no podía cambiar y valor para seguir caminando sin mirar atrás.
Y aunque las lágrimas se asomaron, no eran de tristeza pura, eran de alivio. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Porque por fin empezaba a elegir mi paz. Me dormí con la fotografía de Jorge bajo la almohada, no como un ancla que me ataba, sino como un recordatorio de lo que había sido. Ya no lloraba por el hijo que perdí, sino que aprendí a vivir con la certeza de que ese niño de la foto seguirá existiendo en mi memoria, aunque el hombre que es hoy me niegue. Y con ese pensamiento, entre el lujo de la suite y el sonido eterno del mar, comprendí que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Regresé del viaje con la mente más clara, aunque las emociones seguían golpeando como olas. Una mañana, mientras organizaba mis cosas en el armario, el teléfono sonó con insistencia. Contesté con naturalidad, pensando que sería Sofía, pero al escuchar la voz al otro lado, sentí que la sangre me bajaba de golpe. Era Jorge. No hablaba con firmeza ni con arrogancia, su tono era débil, entrecortado, como si le costara sostener cada palabra. «Mamá, necesito hablar contigo», murmuró. Hubo un silencio pesado después de esa frase, y yo apreté el auricular con fuerza. Lo escuchaba respirar, como un niño perdido que busca ayuda. Pero yo ya no era la misma. Recordé el eco de su grito en la boda, la humillación en los ojos de los invitados, el dolor de salir sola del salón con el relicario apretado en mi mano. Esa herida aún estaba fresca, y no bastaba una llamada para borrarla. Se me hizo un nudo en la garganta, porque mi instinto de madre me pedía correr a socorrerlo. Pero respiré hondo y decidí escuchar primero. «Lo he perdido todo», confesó con la voz quebrada. «Los amigos, los contratos, hasta Clara está cansada de mí. No tengo a dónde ir». Su confesión fue como un espejo roto. Me devolvía la imagen del hombre que alguna vez crié con tanto amor, pero también del hijo que me expulsó sin remordimiento. Me encontraba en el spa del hotel donde me había quedado unos días para descansar, rodeada de aromas a lavanda y agua corriendo las fuentes. Ese contraste me golpeó con fuerza, yo descubriendo la calma y él hundido en su tormenta. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en el respaldo de la silla. Pensé que quizá la vida se estaba encargando de enseñarle lo que yo nunca me atreví a decirle en voz alta. «Te extraño, mamá», agregó. Pero algo en su tono me incomodó. No sonaba como un hijo arrepentido que reconoce su error, sino como alguien que busca refugio en la misma seguridad que antes había despreciado. Entonces lo dudé, ¿me extrañaba a mí o extrañaba el estilo de vida que yo le sostenía? La diferencia era cruel, pero necesaria. No podía permitirme caer de nuevo en la trampa de confundir amor con dependencia. Me quedé en silencio unos segundos, que para mí fueron eternos. Jorge insistía, casi suplicando, y cada palabra me perforaba como agujas. Sentí que me faltaba aire, pero no porque quisiera ceder, sino porque comprendí que era yo quien debía tomar una decisión distinta. Si respondía como antes, volvería a entregarle todo sin condiciones. Si me mantenía firme, corría el riesgo de perderlo para siempre. Al fin, con la voz pausada, respondí: «No estoy segura de que seas tú quien me extraña, o tu antiguo estilo de vida». La línea quedó muda. Podía escuchar su respiración, pero no hubo palabras de regreso. Tal vez no esperaba esa respuesta, tal vez no supo qué decir. Yo colgué despacio, sin rabia, sin lágrimas. Lo hice porque entendí que aquella llamada no era un puente hacia mí, sino un intento de regresar al lugar donde solía tener poder. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama, preguntándome si había hecho lo correcto. El corazón me reclamaba, me decía que un hijo siempre es un hijo. Pero la razón me recordaba que amar no significa permitir abusos. Tal vez lo que más duele no es el rechazo de un hijo, sino aceptar que uno mismo alimentó durante años la soberbia que ahora nos hiere. Y con esa reflexión, me rendí al sueño, con lágrimas secas en el rostro. Cuando amaneció, abrí las cortinas de la habitación y dejé entrar la luz. El día se veía limpio, como si el mundo quisiera darme otra oportunidad. Me prometí no volver a confundir la lástima con el amor, ni la necesidad con el arrepentimiento. La vida me estaba pidiendo firmeza,
y aunque dolía, supe que tenía que elegir mi paz antes que su comodidad. Por primera vez, estaba dispuesta a hacerlo. ¿Y tú? Si un hijo te buscara solo cuando ya no tiene poder, ¿le abrirías la puerta de tu corazón o lo dejarías aprender su lección en soledad? El domingo recibí la invitación de Sofía para un brunch familiar en casa de unos amigos cercanos. Dudé en aceptar, porque sabía que Jorge estaría ahí, pero la voz dulce de mi nieta me convenció. «Por favor, abuela, solo quiero verte sentada conmigo», me dijo. Y yo no podía negarle nada. Así que me vestí con un conjunto sencillo de lino beige, me puse un chal de seda clara y pedí que me llevaran en coche. Durante el trayecto, mi corazón se aceleraba como si tuviera 20 años otra vez. Al llegar, me recibieron con sonrisas cordiales. La casa era amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz y un jardín adornado con flores recién cortadas. Sofía corrió a abrazarme, y ese gesto me dio la fuerza que necesitaba. Caminé de su mano hasta el comedor, donde las mesas estaban dispuestas con manteles blancos y copas brillantes. Era un ambiente cálido, distinto a la frialdad de la boda. Pero entonces lo vi. Jorge estaba sentado en un extremo, con los brazos cruzados y la mirada fija en su plato. Me acerqué con paso firme, aunque por dentro me temblaban las rodillas. Sofía me presentó como si fuera un puente entre dos mundos que ya no se reconocían. Jorge levantó la vista apenas un instante, pero no dijo nada. Su rostro estaba cansado, apagado, y por primera vez lo vi vulnerable, como si la vida le hubiera pasado por encima en cuestión de semanas. Esperé un gesto, una palabra, cualquier señal de reconciliación. Pero solo encontré silencio. Durante la comida, las conversaciones fluían entre los demás invitados, pero entre él y yo había un muro invisible. Cada tanto lo observaba de reojo, buscando un mínimo movimiento que me diera esperanza. Nada. Ni un intento de acercarse, ni una palabra dirigida hacia mí. Se comportaba como si yo fuera una sombra en la mesa, alguien incómodo que debía tolerar. Ese desdén me dolía más que sus gritos, porque el silencio, cuando viene de un hijo, corta mucho más profundo. Sofía intentaba mantenernos unidos con pequeñas intervenciones. Me servía jugo, le preguntaba a Jorge su opinión sobre algún tema, trataba de que nuestras miradas se cruzaran. Pero él no cedía. Era como si se negara a reconocer mi presencia, como si admitirla significara aceptar su derrota. Yo respiraba hondo, guardaba la compostura y recordaba que no estaba ahí para él, sino para mi nieta. Me repetía que debía sostenerme erguida, aunque por dentro sintiera que me desmoronaba. Al terminar el brunch, algunos invitados se levantaron para caminar por el jardín. Sofía se adelantó con unos amigos, dejándonos a solas en la mesa. Jorge y yo quedamos frente a frente, con los platos vacíos entre nosotros. Fue un instante que parecía eterno. Quise decirle algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él, en cambio, mantuvo los brazos cruzados y desvió la mirada hacia la ventana. La distancia era tan grande que ni el silencio podía cubrirla. Al fin, rompí mi propio miedo y lo miré directo a los ojos. No había lágrimas, ni súplicas, ni reproches. Solo una verdad que se me escapó en un susurro firme: uno recoge lo que siembra. Pero yo, ya no cultivo para ti. Mis palabras cayeron entre nosotros como una piedra en el agua, y vi un leve estremecimiento en su expresión. Pero no respondió. Ni un gesto, ni un sonido. El vacío fue su única respuesta. Me levanté despacio, con la frente en alto, y caminé hacia el jardín donde Sofía reía con sus amigos. La luz del sol me envolvió y sentí que, aunque el abrazo de Jorge nunca llegó, ya no era imprescindible. Había pasado demasiado tiempo esperando lo que no vendría. Y en ese instante, entendí que mi vida no podía seguir dependiendo de la voluntad de un hijo que no sabía ver a su madre. Salí de aquella reunión con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque me di cuenta de que había aprendido a sostenerme sin él. Tristeza porque, aún así, sigue doliendo cuando un hijo se convierte en un extraño. Pero mientras caminaba hacia el coche, me dije a mí misma que el vacío de un abrazo no recibido nunca será tan fuerte como la dignidad de mantenerse de pie. Y esa certeza me acompañó de vuelta a casa. Mi cumpleaños llegó en un día soleado, de esos en los que el cielo parece no guardar secretos. Decidí organizar un almuerzo en mi casa, no algo ostentoso,
sino una reunión íntima con las personas que de verdad me acompañaban en esta nueva etapa. Sofía fue la primera en llegar, con un ramo de flores que llenó la sala de fragancia fresca. Poco a poco se unieron amigas de toda la vida, mujeres que conocían mis cicatrices y aún así me sonreían con cariño. La mesa estaba servida con cuidado, copas brillantes, manteles limpios y un pastel sencillo en el centro. El ambiente se llenó pronto de risas y recuerdos. Alguien recordó los viajes que hacíamos en grupo cuando éramos más jóvenes, y terminamos riendo al punto de las lágrimas. Yo miraba alrededor y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, mi hogar no estaba marcado por silencios tensos ni humillaciones escondidas. Había calor humano, complicidad sincera, y eso me bastaba para sentirme en paz. Sin embargo, un rincón de mi corazón no podía evitar fijarse en un detalle: la silla vacía al final de la mesa. Había preparado ese lugar sin querer, casi por costumbre. Una silla más, un plato, una copa esperando ser usada. Lo había hecho sin pensar, como si la memoria de tantos años me hubiera guiado. Y mientras todos hablaban y brindaban, esa ausencia se volvía cada vez más evidente. Jorge no había llamado, no había escrito, no había dado señales de vida. Su ausencia era un invitado silencioso que pesaba más que cualquier palabra. Sofía notó mi mirada fija en la silla vacía y me acarició la mano debajo de la mesa. Su gesto fue suficiente para devolverme al presente. Entendí que no podía permitir que un vacío definiera mi día. Respiré hondo y decidí concentrarme en lo que sí estaba allí: la risa de mi nieta, la complicidad de mis amigas, la música suave que sonaba al fondo. La vida me estaba ofreciendo compañía verdadera, aunque distinta a la que alguna vez soñé. Cuando llegó el momento de soplar las velas, cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí que Jorge regresara, ni que las cosas volvieran a ser como antes. Pedí serenidad. Pedí que mi corazón aprendiera a vivir sin esperar lo que no llega. Y mientras todos aplaudían, sentí que esa era la primera vez que mi cumpleaños no estaba marcado por la dependencia de su presencia, sino por la fuerza de mi propia voluntad. Durante la sobremesa, alguien propuso salir al jardín. El aire fresco llenó el ambiente y las conversaciones siguieron entre pasos lentos y risas suaves. Yo me quedé un momento atrás, observando la mesa desde lejos. La silla vacía ya no me dolía de la misma manera. En lugar de tristeza, sentí una especie de liberación. Comprendí que había pasado toda mi vida esperando a Jorge y que por fin era tiempo de dejar de hacerlo. Una de mis amigas me abrazó y me dijo al oído: «No te falta nada, Mercedes. Todo lo que necesitas está aquí». Sus palabras se me clavaron hondo, porque en el fondo sabía que tenía razón. El amor que me faltaba de un lado lo estaba recibiendo de otros, y esa compensación era suficiente para sostenerme. No era perfecto, pero era real. Y eso, a mi edad, valía más que cualquier ilusión rota. Al caer la tarde, Sofía me acompañó a guardar los platos en la cocina. Me miró con esos ojos que tanto me recuerdan a los de Arturo y me dijo: «Abuela, yo sé que duele, pero yo estoy aquí. Nunca más vas a estar sola». La abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. Era cierto. Ya no estaba sola. Tal vez Jorge había decidido apartarse, pero la vida me devolvía a mi nieta como un bálsamo que llenaba cada rincón vacío. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, repasé mentalmente todo lo vivido. El día había estado lleno de afecto sincero, y aunque una silla permaneció vacía, yo no me sentí incompleta. Descubrí que la ausencia puede ser también un recordatorio de que ya no necesito esperar. Me dormí con esa certeza, convencida de que la mesa de mi vida estaba completa con quienes elegían estar, no con quienes se negaban a hacerlo. La mañana después de mi cumpleaños amanecí con una calma extraña. Caminé descalza por la casa todavía en silencio, recogí algunas flores marchitas de la mesa y serví un café fuerte en mi taza favorita. Cuando me acerqué al espejo grande del pasillo, me detuve de golpe. No era un simple reflejo lo que vi, era una mujer que había cambiado en pocos meses. El cabello, recogido con descuido, mostraba canas que nunca intenté cubrir. Las arrugas estaban ahí, sí, pero enmarcaban unos ojos más firmes que nunca. Me quedé observándome como si me mirara por primera vez. La mujer del espejo ya no era la madre sumisa que aceptaba desplantes, ni la abuela temerosa de incomodar. Había en mis facciones una dureza nueva, una seguridad silenciosa.
Toqué mi mejilla con la yema de los dedos y me descubrí sonriendo, no porque todo estuviera bien, sino porque por fin me reconocía. Era yo, sin máscaras, sin silencios impuestos, sin la necesidad de aprobación. Abrí el armario y saqué un vestido azul que guardaba para ocasiones especiales. Durante años lo mantuve colgado esperando un momento que nunca llegaba, pero esa mañana decidí usarlo para desayunar sola. Me lo puse, me até un pañuelo de seda al cuello y me serví jugo fresco en una copa de cristal. Era un acto simbólico. Recordarme que no necesitaba una fiesta ni un público para sentirme valiosa. Bastaba con mi propia mirada. Después de desayunar, encendí la radio y la casa se llenó de boleros antiguos. Comencé a ordenar el salón, moviendo sillones y quitando adornos que ya no me decían nada. Cada cambio en la decoración era un reflejo de lo que estaba pasando dentro de mí. Dejar atrás lo viejo, lo que pesaba, lo que ya no me representaba. Mientras doblaba un mantel, me di cuenta de que estaba limpiando más que la casa. Estaba despejando mi propio interior. Caminé hacia el jardín y me detuve frente a las rosas. Sus colores brillaban bajo el sol y pensé en cuántas veces había pasado por ahí sin realmente verlas. Toqué los pétalos suaves y respiré el aroma intenso. Fue como un recordatorio de que la belleza siempre estuvo a mi alcance, solo que mis ojos estaban demasiado ocupados en el dolor. El jardín, que parecía abandonado, florecía sin pedirme nada a cambio, igual que yo empezaba a hacerlo. De regreso en la sala, volví a mirarme en el espejo. Esta vez me erguí con más fuerza y me dije en voz baja: el pasado ya no me encoge. Hoy me expande. Fue un susurro, pero sonó como un grito liberador en mi pecho. Era una declaración para mí, no para los demás. Una promesa íntima de no volver a reducirme por miedo a perder a alguien. Pasé el resto del día escribiendo en un cuaderno viejo. No eran cartas ni diarios, solo pensamientos sueltos que necesitaba sacar de mi cabeza. Palabras como dignidad, renacer y libertad se repetían sin que me diera cuenta. Al leerlas juntas, parecían un mapa de mi propia transformación. Sonreí, porque aunque aún dolía, ya podía ver hacia dónde me estaba llevando ese dolor. Al caer la tarde, Sofía pasó a visitarme. Me encontró con el vestido azul y sonrió: «Abuela, te ves hermosa». Su halago no me hizo sentir vanidad, sino orgullo. Era la confirmación de que los cambios interiores también se reflejan afuera. La abracé fuerte y en ese abrazo supe que no necesitaba nada más. No un hijo que no sabía valorarme, no la aprobación de nadie. Con Sofía a mi lado y mi propia dignidad recuperada, me bastaba. Esa noche, antes de dormir, volví una vez más al espejo. Ya no buscaba defectos ni señales del tiempo. Buscaba mi esencia, y ahí estaba, clara y luminosa. Me acosté con una paz que hacía años no conocía. Comprendí que mirarme a mí misma con respeto era el primer paso para que los demás también lo hicieran. Y con ese pensamiento, cerré los ojos sabiendo que la mujer que vi en el espejo nunca más volvería a desaparecer. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el timbre sonar. Me sorprendió, porque no esperaba visitas. Caminé hasta la puerta con calma, y cuando la abrí, lo vi. Jorge estaba allí, más delgado, con el rostro cansado y los hombros encogidos. Sus ojos, antes altivos, ahora parecían cargados de derrota. Por un segundo pensé que estaba frente a un extraño. Pero no, era mi hijo, el mismo que me gritó frente a todos que no tenía lugar en su vida. Me pidió entrar con un hilo de voz, y asentí. Caminamos juntos hasta la sala principal, donde el aire olía a jazmín de un florero recién colocado. Se sentó en el sofá, pero no se acomodó, parecía que el cojín le quemaba. Yo tomé mi asiento frente a él, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. Durante varios minutos reinó un silencio espeso, uno que me recordó todas las veces en que callé por miedo a perderlo. Esta vez, no pensaba romperlo yo. Finalmente, Jorge bajó la cabeza y murmuró: «Perdóname, mamá». Su voz era quebradiza, como si esas palabras le costaran más que cualquier negocio perdido. Me quedé mirándolo, intentando descifrar si lo decía desde el corazón o desde la desesperación. Había lágrimas en sus ojos, pero también había miedo. El miedo de un hombre que se quedó sin aliados, sin poder y sin refugio. Por un instante, sentí que mi instinto de madre quería correr a sostenerlo.
Pero me contuve. Le pregunté qué era lo que realmente pedía, perdón por haberme herido o ayuda para volver a levantarse. Él no supo responder. Balbuceó frases sin sentido, mezclando excusas con recuerdos del pasado. Es que no supe hacerlo bien, es que tenía miedo de perder respeto si te mostraba cariño. Sus palabras sonaban como un eco lejano de todas las justificaciones que tantas veces escuché. Y en ese instante entendí que no había cambiado del todo, aunque la vida lo hubiera puesto de rodillas. Respiré hondo, dejé la taza sobre la mesa y lo miré con firmeza. Le dije que lo perdonaba, pero que ese perdón no significaba volver al lugar de antes. Te perdono, Jorge, susurré, pero ya no cabes en mi paz. Vi cómo sus hombros se desplomaban y cómo sus lágrimas finalmente se soltaron. No le grité, no lo rechacé. Solo le puse un límite claro. Porque el amor, incluso el de una madre, también necesita protegerse. Él levantó la mirada, buscando quizá un resquicio de ternura en mis ojos. Y sí, lo había. Pero ya no era la ternura sumisa que lo perdonaba todo, sino una ternura madura, consciente, que sabe distinguir entre amar y permitir abusos. No necesitaba decirle más. Mis gestos, mi postura erguida y la calma de mi voz ya hablaban por mí. Él lo entendió, aunque no lo aceptara del todo. Nos quedamos en silencio largo rato, escuchando apenas el tic-tac del reloj en la pared. Él jugaba nervioso con sus manos. Yo me limitaba a observarlo. En otro tiempo, ese silencio me habría parecido insoportable. Ahora era liberador. Ya no necesitaba que me llenara con promesas ni disculpas. Ya no me dolía el vacío de sus palabras. Porque yo había aprendido a llenar mi vida sin depender de su reconocimiento. Finalmente se levantó, murmuró un gracias que apenas salió de sus labios y caminó hacia la puerta. Lo acompañé con pasos lentos hasta la entrada. No lo abracé, tampoco lo detuve. Lo dejé ir, con la serenidad de quien entiende que a veces los hijos también deben enfrentar sus propios caminos sin la protección de su madre. Cerré la puerta despacio, como quien cierra un capítulo sin odio, pero con la certeza de que no habrá repetición. Me quedé de pie, apoyando la mano sobre la madera de la puerta cerrada. No lloré. No lo hice porque esa vez no había pérdida, había decisión. Su visita no me devolvió al pasado, al contrario, me confirmó que mi presente era otro. Tal vez Jorge seguiría siendo mi hijo, pero ya no era mi dolor. Y con esa convicción, volví al jardín a terminar de regar las plantas, dejando que el agua siguiera fluyendo, igual que mi vida. Meses después de aquella última conversación, decidí emprender un viaje que llevaba años postergando. Tomé un avión rumbo a Europa con una maleta ligera y un corazón más libre que nunca. Al aterrizar en París, sentí que los años de dolor se quedaban atrás, como si las nubes hubieran borrado mis cicatrices. Caminé por las calles empedradas, con la Torre Eiffel brillando a lo lejos, y me descubrí sonriendo sola, como quien por fin se reencuentra consigo misma. Envié postales a Sofía desde cada ciudad. Le conté cómo el río Sena reflejaba las luces de la ciudad, cómo el aroma del pan recién horneado inundaba las calles al amanecer, y cómo me sentía ligera entre desconocidos que no sabían nada de mis heridas. En cada tarjeta, además de palabras, le enviaba un pedacito de mi libertad. Y al escribir su nombre, recordaba siempre la promesa silenciosa de que ella sí tendría un lugar en mi vida, pase lo que pase. En Roma compré un relicario parecido al que le había regalado en su boda. Lo sostuve en mis manos y sentí un escalofrío, como si el destino me diera una segunda oportunidad de honrar mi historia. Ese objeto no era para guardar fotos, sino para recordarme a mí misma que mi vida no terminó en el rechazo de Jorge. Al contrario, había empezado justo en el momento en que decidí no callar más. Guardé el relicario en mi bolso como símbolo de lo que había recuperado, mi dignidad. Una tarde, me senté en una terraza con vista al Coliseo. El cielo se pintaba de tonos dorados y anaranjados, y el bullicio de los turistas se mezclaba con mi silencio interior. Pedí una copa de vino y me permití disfrutarla lentamente, saboreando cada sorbo como quien saborea también el tiempo ganado. No tenía prisa. Por primera vez en décadas, mi vida no giraba alrededor de nadie más. Era mi momento, mi escenario, mi paz. Mientras observaba las ruinas, pensé en todo lo que había vivido. Recordé la boda, el grito de Jorge, las lágrimas que nunca dejé salir. Recordé la carta, los silencios, los abrazos de Sofía,
las noches solitarias y las decisiones difíciles. Y en medio de esa película que pasaba en mi mente, me descubrí agradecida. Porque aunque el dolor fue duro, me condujo hasta ese instante, yo, frente a un horizonte nuevo, sin miedo y sin cadenas. El sol comenzó a ocultarse y el Coliseo quedó iluminado por luces doradas. Cerré los ojos y escuché el murmullo de la ciudad, como si el mundo entero me cantara un himno de libertad. En ese instante me dije en voz baja, al final, el lugar del que me echaron era el que yo misma necesitaba dejar. No era resignación, era revelación. A veces, lo que creemos pérdida es en realidad un empujón hacia lo que merecemos. Pensé en Jorge, y por primera vez no sentí rabia ni tristeza. Sentí distancia, una que ya no dolía. Él había elegido su camino, y yo el mío. Comprendí que no todas las historias de madre e hijo terminan con reconciliación. Algunas terminan con respeto silencioso, con fronteras claras y con la aceptación de que no podemos salvar a quien no quiere salvarse. Y está bien. Porque mi vida no dependía de su regreso, sino de mi propia fortaleza. Saqué el relicario de mi bolso y lo abrí bajo la luz tenue. No tenía fotos dentro, solo un espejo diminuto en el que me vi reflejada. Sonreí al reconocerme, esa mujer con arrugas, con canas, con heridas, pero también con valentía. Era un reflejo que me decía que siempre tuve un lugar, aunque Jorge me lo negara. El lugar era yo misma, mi historia, mis raíces, mis pasos. Ese lugar nunca me fue arrebatado. Cuando volví al hotel, caminé despacio por los pasillos decorados con mármol y lámparas antiguas. Subí a mi habitación y me asomé al balcón. Las luces de Roma brillaban bajo la luna, y yo respiré hondo, sintiéndome parte de ese paisaje eterno. Cerré los ojos y pensé, porque hay lugares donde solo caben quienes saben amar. Y al abrirlos de nuevo, comprendí que yo ya estaba en el único lugar que siempre fue mío, mi propia vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste echada de un lugar donde entregaste todo tu amor? ¿Te rechazó alguien a quien tú misma criaste con tus propias manos, con tus noches sin dormir y tus silencios llenos de paciencia? Si hoy te sentís así, herida, invisible o traicionada por quienes más deberían haberte protegido, quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo. Tú no estás sola. Tú no eres menos por haber sido apartada. Tú no perdiste valor por no ser invitada. Al contrario, tú eres la raíz que sostuvo todo. La que regaló calor cuando hacía frío. La que no necesitó aplausos para seguir dando. Y aunque te hayan hecho sentir fuera de lugar, recuerda, tú eres el lugar. El refugio. El abrazo que aún vive en la memoria de quienes supieron amarte bien. Mercedes encontró su fuerza cuando dejó de mendigar cariño, y empezó a honrar su propia dignidad. Tú también puedes. Porque aún hay caminos nuevos, mesas limpias, y destinos que te esperan con el alma abierta. Levanta el rostro. Mira todo lo que has superado. Y si hoy solo tienes silencio a tu alrededor, escucha esto. Aquí, te vemos. Te honramos. Te agradecemos. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón, y acompáñanos para seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a florecer. Tulipán. ¿Crees que esta historia estuvo llena de giros? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando una mujer descubrió que la herencia millonaria que le dejó su esposo escondía un secreto aún más oscuro, el plan de su propio hijo para arrebatarle todo. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi esposo me dejó una herencia de $15 millones, porque el desenlace es tan impactante que te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.